Olita, a los buenos Buenos días. días, otro día Buenos días. más. Otro día más. Parece mentira que sigamos aquí otro domingo más. 26 de febrero. Sí, y ¿Eh? vamos a hablar de un temardo importante, ¿no? A ver, es un tema, ¿no? Que, bueno, todas tenemos muy al orden del día, ¿no? Pero bueno, luego a la hora de la verdad, pues destapa muchas cosas, ¿no? Empiezan a salir caquitas, digamos. ¿No? Sí, Total. y bueno, el tema es, en general, la salud mental, que yo sé que es un tema que no veas, que así como general, y luego vamos a ir desengranando algunas cosas que se nos vayan surgiendo, sinceramente, a nivel, pues eso, a nivel de planificación que se tiene usualmente en el límite del perreo, señoras. @0%. Que no es que hayamos decidido la temática hace 2 minutos, ¿vale? O sea, no es así para nada. No. No, qué va. Lo tenemos súper pensado y también las preguntas súper medidas también que las tenemos hoy. Vais a tener un montón de preguntas cero inventadas. Es broma. Bueno, cuestión de salud mental, ¿no? Yo creo que es un tema bastante controvertido, ¿no? Porque al final creo que es algo que se ha puesto muy al orden del día últimamente, en los últimos años, ¿no? Pero siguen habiendo problemones gordos, ¿no? Entonces, ¿cuál creéis que es el principal motivo por el cual la salud mental es algo que, bueno, se está hablando más, pero que cada vez se puede ver que también hay más problemas? Es decir, que se ve que, pues eso, que constantemente se está hablando de que hay personas con depresión, con ansiedad, con, bueno, X. ¿Qué opinas? Pues yo creo que un poco de todo. Creo que ahora mismo tenemos como mucho más cubiertos lo que son nuestros principios básicos de supervivencia, es decir, la mayoría de la población, sin mirar o sin poner foco, digamos, a la gente bueno, que todavía no tiene seguridad alimentaria, que pasa hambre, que no tiene todos sus servicios, digamos, cubiertos, salud, techo, etcétera, ¿no? Creo que en el mundo occidentalizado ahora se está poniendo mucho más el foco en la salud mental precisamente porque esas bases ya las tenemos cubiertas, ¿no? Un poco, vale, los checks de la supervivencia, comer, dormir, tener un techo, tener un trabajo que te permita más o menos vivir decentemente, nos lo preguntaremos esto algún día. Entonces empieza a salir a la palestra la salud mental, ¿no? Lo entiendo como algo que nos empieza a acontecer o que nos empieza a preocupar, pues eso, cuando otras cosas ya las tenemos cubiertas. Pues cuando hay ciertas cosas en tu vida que empiezan a ir bien, tu mente empieza a preocuparse otra vez o de nuevo por las que empiezan a ir mal, ¿no? O por las que van mal o por las que no has podido prestar atención. Entonces, bueno, yo creo que al final esta salud mental nos permite hacer frente a esos momentos de estrés, a poder desarrollar claramente nuestras habilidades como personas, a trabajar guay, a mejorar la propia comunidad, ¿no? Pues yo también creo que se nos ve pocos como seres sociales y la salud mental a veces se focaliza mucho de forma individual, ¿no? Ah, pues esta persona tiene depresión o esta persona tiene X o tiene Y. Entonces, bueno, creo que se está empezando a colectivizar eso y que lo estamos empezando a mirar desde la perspectiva de la salud pública y eso mola. Y de sociedad también. Claro. Claro, porque al final, nada. Aunque bueno, el tema de la salud pública es un tema también, el tema de salud mental, ¿eh? Porque bueno, Bueno, Sí, al bueno, final el tenemos acceso que por la admitir pública que... a la psicología es más bien nula. En todo caso, psiquiatría a lo mejor, pero Exacto. Y al final pues se acaba convirtiendo un poco en privilegio, ¿no? Al final cuando no consigues establecer pues una red interesante para poder acudir a un psicólogo en el caso de que lo necesites, al final pues ir al psicólogo se acaba convirtiendo en un lujo que algunos se pueden permitir y otros no. O sea, ¿creéis que hay gente que, bueno, esto es una pregunta un poco redundante, pero voy a abrir un tema que es, ¿creéis que hay gente que debería ir y no va por tema de dinero? es un poco lo que estaba diciendo Eva, ¿no? Que una vez cubres las necesidades básicas puedes preocuparte de tu salud mental, pero en la sociedad capitalista que vivimos las necesidades básicas cada vez son más amplias, ¿no? Y pues muchas veces pues vas a priorizar el poder, yo qué sé, hacer algo que te divierta en lugar de gastarte 60 ñapos en una sesión de psicólogo, que además eso es una.
porque luego necesitarás seguramente un seguimiento semanal o con suerte a lo mejor necesitas una vez al mes. Totalmente. Con mucha suerte. Entonces, es un poco justo, yo creo que ese es el clavo, ¿no? Que la salud mental hoy por hoy es un privilegio, no es un derecho. No es un derecho como tenemos en la salud universal, salvo que tengas un problema muy gordo y que requieras de un tratamiento psiquiátrico que, bueno, que ya veremos, hay mucho debate de si realmente los tratamientos de psicofármacos son lo efectivos que tendrían que ser, y de hecho con la terapia cognitivo-conductual cada vez es más evidente que se abusa mucho de los psicofármacos en el tratamiento de según qué trastornos mentales. Sí, yo por contar experiencias, la primera vez que fui a una psicóloga, bueno, yo tenía un seguro cuando vivía con mis padres, ¿vale? Por si pasaban cosas, bueno, porque el cáncer de mi madre, problemas hormonales de mis hermanas, y bueno, y una vez cuando estaba en Granada estudiando, pues yo, no sé, no me sentía bien, no estaba bien conmigo misma, sentía mucha desconexión de lo que había sido mi vida en general en mi pueblo, con mis amigos, con el día a día, y había pasado como una fase en la que, aunque mis padres dicen que me he creado sola, ¿no? Me sentía muy sola a nivel de red, ¿no? Aunque tenía muchos colegas, muchos amigos y demás, pero no tenía como a mi gente de mi casa cerca, ¿vale? Eso me llevó a, bueno, para tener digamos, un cheque, por así decirlo, de 10 sesiones de psicoterapia en algunos seguros, tienes que pasar primero por un psiquiatra para que te recomienden o te prescriban esas sesiones de terapia, ¿no? Y casualmente llegué a una psiquiatra que era profesora en nutrición y fue todo muy meta, porque claro, ella no me quiso soltar ni me quiso dar las 10 sesiones para que me fuese con un psicólogo por el hecho de que yo también estudiaba nutrición y ella daba clases en nutrición, ¿no? O sea, creo que eso fue una gran patada a mi primera experiencia con la psicología o con la psicoterapia, porque yo acabé abandonando a esa persona. O sea, la segunda sesión dije, me voy. Y ahí yo creo que empezaron a enmierdarse mis problemas o mis relaciones a nivel con esta parte de la psicología clínica. Como que me sentí súper, como muy objeto del privilegio que tenía esa persona de poder conocerme más allá por ser del mismo ámbito, por dar clase también donde yo estudiaba, ¿no? Fue un poco raro, la verdad. Y luego, bueno, pues he Me hizo pasado por romper todo distintos y totalmente. romper todo el código deontológico, ¿no? O sea, realmente estás influenciando en tu praxis por motivos personales, porque el hecho de que ella dice que es en nutrición y tú justo estudias en nutrición no tendría por qué ser un factor para condicionar o dejar de condicionar la terapia que te pueda dar, y porque eso afecta muchísimo luego a las personas, porque al final tú en ese momento necesitabas esa ayuda y no la recibiste por la mala praxis de una persona. Eso es así. Entonces, qué importante un buen psicólogo, psiquiatra, sanitario en general, o sea, importante. Sí, yo esto lo veo mucho como comparándolo entre endocrino y nutri y psiquiatra y nutri, ¿no? Creo que la parte de endocrino, la parte de psiquiatra, pues es la que más bebe de la medicina general y la que más sesgada está, ¿no? O la que creo que más anticuada está. Que sin embargo perfiles como psicología o dietistas, nutricionistas, técnicos y demás, pues sí que están un poco más a la vanguardia o al tratamiento de la persona o el colectivo, no tanto de medicalizar este problema de salud o lo que te pueda acontecer. Un tema también de los psicólogos y lo que comentaba Sandra de lo importante que es tener un psicólogo que sea bueno, es que ni siquiera es que sea bueno, es que encaje también contigo. Y este es un problema súper gordo porque al precio que valen las sesiones de psicología privada, que tengas que hacer ensayo y error para encontrar un profesional que realmente pueda ayudarte como tú lo necesitas, a lo mejor inviertes, no sé, en 5 psicólogos distintos para que encuentres al que realmente va contigo. Si esto lo tuvieras en la sanidad pública, o por lo menos que te pueda entrar en el seguro privado, que es que, o sea, que tampoco es lo más habitual que tú vayas a un psicólogo que entre en el seguro privado, ¿vale? Si tú puedes hacer ensayo y error sin que te cueste realmente dinero a tocateja, pues a lo mejor sí, pero si encima tienes que hacer tu propia investigación de cuál es el psicólogo que te va a venir mejor, que muchas veces acabamos siendo recomendados de personas que conocemos y tal, es que acabas
acabas también como sintiéndote abandonado, ¿no? Por esta parte de por la sociedad y por la medicina en general, ¿no? Sí. Totalmente. Al final acabas tirando un poco de recursos que tienes en tu día a día, ¿no? Porque es que y eso sí te puedes permitir el lujo de simplemente pensar en buscar uno, que eso ya es otro tema. Pero bueno, entonces eso es un problema al final sistémico, ¿no? Porque al final las personas están teniendo evidentemente problemas de salud mental, porque todos en mayor o menor medida en algún momento de nuestra vida lo vamos a tener, pero no se tiene el recurso para recurrir a nada. Y muchas veces si se puede recurrir a la sanidad pública, a lo mejor acabas terminando con una pastilla, que esto, bueno, pasa en salud mental y pasa en muchos otros ámbitos de la salud. Entonces, cuando la forma de actuar es matando el final antes que ir a la raíz, pues al final acaban sucediendo problemas mayores y en salud mental no es una excepción. Entonces, sí. Pero esto es cíclico. Es decir, como yo como profesional psicoterapeuta no puedo ayudar a corto plazo a esta persona con una terapia cognitivo-conductual o con la que sea que esté implementando, le voy a dar un recurso a esta persona para que calme sus problemas, porque claro, hay diferentes grados y hay distintos tipos de sufrimientos o de dolor que si no los atajas a corto plazo de alguna forma, se te mandan las manos rápido. Es que yo a veces entiendo que se dé una pastilla. O sea, creo que estuve escuchando un debate de Gameplay sobre la salud mental, que creo que lo recomiendo desde aquí porque me pareció, o sea, también tenía la visión de un psicoterapeuta que lo decía claramente, es que claro, es que le tengo que recomendar algo a esta persona porque hasta dentro de 6 meses no la voy a poder ver. Y probablemente la semana que viene, bueno, si tiene riesgos de suicidio, autolesiones o lo que sea, pues tengo que hacer algo con ella porque el sistema en sí mismo a mí también me ahoga, digamos, como psicólogo, ¿sabes? No, Entonces, totalmente. es un ciclo súper turbio. Al final es una pescadilla que se muerde de la cola, ¿no? Los psicólogos por la pública al final acaban dedicándose a la psicología privada porque es donde realmente pueden dedicar el tiempo que necesitan sus pacientes porque los pacientes acuden de manera privada y es un círculo. O sea, al final nunca vamos a tener la solución adecuada porque tenemos este problema. Es que es así. Sí. Esto pasa en cierto nivel también, y ya llevando un poco las cosas a mi ámbito, porque bueno, soy pedagoga barra futura psicopedagoga. Bueno, pero pasa también en el ámbito educativo, en el sentido de que a lo mejor hay a lo mejor no en ciudades grandes, pero hay ciudades o lugares más rurales que a lo mejor tienen un orientador o tienen un psicopedagogo por varios colegios. O sea, realmente es un ratio que es imposible de llevar y esto puede pasar igual con los psicólogos, que al final no puedes atender a las cosas que pasan y suceden en tu día a día por puro volumen. O sea, realmente esto sucede. No siempre. De hecho, está mejorando bastante, al menos en la parte educativa. Pero sé que en la parte sanitaria aún hay camino que recorrer. Pero bueno, eso nos lleva a otro temardo que habíamos pensado, ¿no? En la parte educativa, pues Sí, dale, porque abre el han melón, surgido melocotón. unas últimas noticias con respecto a la salud mental y, bueno, y los jóvenes, ¿no? Que muchas veces, pues, parece que se nos olvida un poco, ¿no? En plan de incluso y yo creo que se menosprecia un poco cuando un adolescente tiene problemas de salud mental porque es como del momento, ¿no? O es porque es una época extraña, porque es complicada, porque ya pasará. Yo creo que pasa un poco eso, ¿no? O al menos eso me parece a mí. Y bueno, y luego hay problemones gordos también con temas de salud mental y jóvenes adolescentes, incluso niños. Y todo esto viene a las noticias que han ido surgiendo últimamente también a raíz de temas de problemas de acoso escolar, que bueno, el más sonado ha sido unas niñas gemelas de aquí de un pueblo de Cataluña, de Barcelona, que bueno, que se han tirado juntas desde un balcón porque ambas las acosaban en el instituto. Entonces, y bueno, una ha fallecido y la otra está en la UCI, a ver si sobrevive. Entonces, Sí, y esto abre también, muchos melocotones, ¿no? sí, y además que las discriminaban también porque había una de ellas que se consideraba trans. Quería ser llamada o quería que se apelase a ella como a un chico, ¿vale? Entonces esto es transfobia también. Sinceramente, o sea, Totalmente. creo que ya no es ya, bueno, los pocos recursos que se tienen por parte de los equipos directivos, que no tenemos personal suficiente o que no hay como un protocolo, creo, ¿eh? Yo nunca tampoco lo sé, no sé si hay un protocolo para conductas suicidas o conductas de autolesiones o conductas
de acoso en la escuela, ¿no? Yo sí que cuando era pequeña a una compañera la acosaban y tuve que ir a testificar una vez, pero más allá de eso no sé si existen protocolos específicos. En mi instituto sí que había una pedagoga, Juani. Yo amaba a Juani, era nuestra Te amo, orientadora, o te sea, amo. amor a Juani, total. Juani, un beso desde aquí. Pero no sé Yo si también amo a la mía. realmente, claro, o sea, no sé si Sí, lo realmente hay. ahora mismo hay, ¿no? Tú que, Sandra, Sí, estás más puesta en el tema. A ver, no lo hay, pero falta que se ejecute, que se porque tiene que haber aplique. muchas cadenas, exactamente. Primero es que un profesor lo detecte puntualmente. O sea, que la persona que está en el aula lo detecte y diga, y no los pase por alto en plan de, bueno, tontería de niña, sin querer meterme con ningún profesor. Pero los hay así, ¿vale? Y punto. Entonces, que no piense que son tonterías de niños y que realmente le dé la relevancia. Eso luego lo deriva al departamento de orientación o departamento de... Sí, a los pedagogos, psicopedagogos y eso también lo tiene que pasar por la dirección del centro y ya la dirección tiene que pasar directamente a inspección educativa. Por eso lo que pensaba en el otro instituto de Valencia, bueno, que hay un bloque de equipo directivo que están pensando en dimitir en bloque porque la inspección educativa no actúa lo rápido que debería, porque tienen muchos casos de, bueno, de acoso escolar y de intentos de suicidio y demás. Entonces, bueno, pues son un montón de cadenas y por el camino pues se pueden ir haciendo cosas. Los profesores si lo detectan en ese momento, se puede actuar en el momento. Y el departamento de organización también, pero para llegar a instancias más arriba, si el problema continúa, pues se convierte en una cadena legislativa que no es normal, Mm. sinceramente. Y yo no sé si esto habrá cambiado, pero muchas veces yo lo que he visto a nivel de cómo gestionar este tipo de conflictos es que el profesor delante de la clase diga, oye, que no hay que meterse con no sé quién, ¿vale? Y es como, bueno, pues acabas de hacer el problema 3 veces más grande, ¿vale? Estupendo, de puta madre. A mí, un poco refiriendo a lo que comentábamos, ¿no? De que los adultos no se toman en serio los problemas de los adolescentes, ¿vale? Yo creo que a la gente se le olvida lo que es ser adolescente, porque cuando eres un niño o cuando eres adolescente, tus sentimientos son mucho más grandes que cuando eres adulto, porque ya los has aprendido a gestionar más o menos. Hay gente que no, pero ya los has aprendido a gestionar por lo menos o a controlar cuando eres adulto, pero cuando eres adolescente, sobre todo, que tienes las hormonas ahí a muerte y estás pasando de la fase de ser un niño que te lo cuidan todo a querer hacer cosas y ser independiente, tus sentimientos son muchísimo más grandes, con lo cual todo se amplifica. Es el que se te rompa un boli, te puedes suponer el drama de la semana. O sea, y no es para hacerlo más pequeño el problema, sino todo lo contrario. Cuando una persona te viene, cuando un adolescente te viene con un problema que tú consideras que es una tontería, porque tú ya lo has aprendido a gestionar, lo que tienes que hacer no es decirle, vaya mierda el problema que tienes, yo tengo problemas mucho más serios, sino lo contrario, es, oye, vamos a hablar de este tema, vamos a aprender a gestionarlo entre los dos, ¿qué necesitas? ¿Sabes? Pero al final, yo creo que como sociedad estamos demasiado centrados en resolver nuestras mierdas, porque al final todos somos víctimas del capitalismo y somos víctimas de que tenemos que ir a 120% cuando no podemos llegar al 100%, ¿vale? Entonces, joder, centrémonos también o sea, acordémonos de lo que es ser adolescente, que todos lo hemos sido, y de cómo son tus sentimientos en esa época, y que Sí. todo se te puede hacer un mundo. Y a mí hay una cosa que me molesta mucho de los adultos cuando dicen qué piel más fina tienen ahora los adolescentes, es que hay que ver, no se te puede decir nada, es que te lo tomas toda la tremenda. No, mire, perdona, es que estoy empezando a participar de la vida adulta o estoy ahí transicionando, viendo dónde me encajo dentro de los modelos sociales que tenéis establecidos, porque veo que si me salgo de ese patrón, luego igual estoy rechazado y no me estoy adaptando porque simplemente es un proceso, es como el niño que empieza a andar. Pues bueno, se va a tropezar 800.000 veces, tiene que gatear, se va a dar hostias y es lo que hay. Pero ¿qué pasa? Que al niño sí le acompañamos fácilmente para que empiece a andar, porque parece que, bueno, es una necesidad que tiene que tener y tiene que hacerla para moverse, pero la salud mental o un trastorno de la salud mental no nos permite mantener nuestras relaciones, no nos permite ser funcionales en entornos sociales, en el curro o en la escuela o donde sea, tampoco nos permite mantenernos estables, ¿no? O sea, creo que se le da, por ejemplo, mucho más importancia a las capacidades funcionales de nuestro cuerpo sin darle importancia a esas capacidades, digamos, cognitivas
o no sé cómo se dirían, ¿no? Capacidades sociales de relación y demás, cuando eso también va a ser clave dentro de tu desarrollo como persona. Mucha matemática y muy poca psicología, tío, muy poco de aprendizaje cívico, cómo comportarse en sociedad, ¿no? ¿Dónde se me han quedado a mí las matrices? Ni puta idea, yo me lo hace todo el ordenador, ¿sabes? No Total. Es que preparados además para la vida real. hablan de piel fina, las generaciones más mayores que la nuestra, ¿vale? Hablan de piel fina, pero luego son ellos los que se ofenden como si les va la vida en ellos de que una pareja del mismo sexo se pueda casar o de que haya personas que se puedan identificar con un género que no es el biológico o con el que se les ha asignado al nacer. Y les va la vida en defender a muerte que eso está mal. Y la piel fina lo tenemos nosotros y ahora la generación Z, que yo creo que también es un poco, ¿no?, en defensa de las generaciones más jóvenes, tío. Tienen mucha más sensibilidad en problemas sociales y tal que las generaciones anteriores, que es lo normal y es lo que debería de ser, porque si no la sociedad no evoluciona. Si vamos para atrás, eso es un problema. Y yo creo que lo bueno es que cada vez tengamos la piel más fina en según qué asuntos, tío. Hay que ser más consciente del racismo, hay que ser más consciente del machismo, hay que ser más consciente de la transfobia, de todo ese tipo de cosas, del capitalismo también. Hay que ser más consciente de toda la sociedad que nos rodea y cuáles son sus problemas, porque si no conoces los problemas no puedes actuar sobre ellos. Totalmente. Y a raíz de lo que decías de que un adolescente siente todo más intenso también, hay que tener en cuenta de que para un adolescente probablemente el instituto es su vida. O sea, no está esa mentalidad de que luego, o sea, de que esto es un entorno temporal, de que luego vendrá otra cosa y que las cosas cambian. O sea, eso lo tenemos muy de adulto, es una mentalidad muy adulta de pensar, ostras, pues en el trabajo hoy me han dado caña, pero bueno, luego mi tiempo fuera del trabajo es la que me revitaliza de verdad y puedo centrarme de verdad en las cosas que me gustan de verdad, reunirme con personas que son mi entorno y un poco como que tienes ese entorno de desfogue si algo va mal. Pero eso un adolescente no lo ve de esa manera, o sea, no ve como que su casa sea un desfogue o su casa sea un entorno seguro. Muchas veces, no estoy diciendo que algunos sí, obviamente, pero también hay problemas dentro de casa. O sea, cuando llegas a este punto de que una niña se tira por un balcón, no solo es problema de un colegio, o sea, es problema de que esas niñas tampoco sienten la libertad de decírselo a ningún adulto de su entorno, ¿vale? ¿Por qué? Porque está eso que decía Laura de que todo el mundo piensa que los problemas de adolescentes son tonterías. Entonces, al final es un cuestión de entornos, ¿no? Entonces, creo que para evitar estos problemas habría que ser súper drásticos con la violencia en los institutos. En plan, a la primera, fuera. O sea, raíz, en plan de esto es un templo, aquí no entra ni Dios violeto. Hombre, y ya está. Claro, pero ¿qué haces con esa persona? Claro, es que No, ese es el no. tema, que ni siquiera tampoco es un tema Justo. de expulsar enseguida la violencia, sino de ver cómo, o sea, de llegar a la raíz del problema, ¿no? De por qué estas personas no. están llegando a este tipo de... Que te entiendo, que sé que lo estás diciendo como exageración, Total. ¿vale? Pero que también es cierto que muchas veces nos olvidamos de que las personas que están ejerciendo esa violencia también normalmente suelen tener algún tipo de problema que les está llevando a esa forma de actuar. A lo mejor han aprendido ese tipo de violencia en casa o a lo mejor han aprendido ese tipo de violencia por la gente con la que se está rodeando y está teniendo algún tipo de tal, o a lo mejor simplemente que son gilipollas, que también puede ser, que no ver los hilos, pero normalmente suele haber algo más detrás. Y con poco con respecto a lo que estamos diciendo, de que cuando ya eres adulto y trabajas y sales del trabajo y llegas a tu espacio seguro y tal, vale, pero cuando te pasa una mierda en el trabajo te amarga para toda la semana. O sea, o por lo menos para todo el día, porque al final te pasa la mayor parte del día en el trabajo, ¿sabes? Con lo cual, que sí, que la única diferencia es que nuestro entorno cuando ya somos adultos normalmente es más grande, porque ya tenemos amigos fuera de, pues, amigos de la infancia, o tenemos amigos de la universidad, o tenemos amigos de X, o del trabajo, lo que sea. Entonces nuestro entorno es más grande y podemos evadirnos de manera más adecuada. O tienes tu familia en tu casa, que también puede ser. Pero cuando eres adolescente, tu entorno básicamente es esto, que es el instituto y tu casa. No tienes más entorno que ese normalmente, salvo que tengas algún tipo de actividad extraescolar o lo que sea, pero tu entorno es pequeñito. Entonces, si tu puto mundo es el instituto y en el instituto te está yendo mal, pues estás jodidísimo. Y que piensas que es para siempre, ¿no? Que no ves un final. Claro. O sea, no refiero a expulsar a una persona para siempre. Me refería a expulsarlo de la situación. O sea, en el momento en el que sucede,
sacarlo de la situación y ya actuar con esa persona, obviamente Lo no que- expulsarlo del instituto y que, ¿te imaginas ahí cribando? Molaría un montón. Cribando, que Pues el sí. problema que tenemos, el problema actual, y eso no lo hemos llegado a vivir nosotras porque nos pilló ya con los smartphones cuando ya estábamos en la universidad, bueno, Eva me imagino que también, no sé, nosotras seguro, es que el problema que hay ahora es que el acoso no termina al salir de la puerta del colegio, ¿vale? Porque hay muchísimo acoso por las redes sociales y tal. O sea, no sales nunca del entorno, igual que nosotros nunca salimos nos quejamos, ¿no? De me suena el teléfono del trabajo, Sí. cuando yo estoy en casa me escriben un WhatsApp a las 11 de la noche. Lo mismo pasa con el acoso escolar en los colegios. No puedes escapar de la misma manera que podíamos escapar nosotras, entre comillas. Que tampoco hace que nuestros problemas hace 15 años fueran mejores o peores, porque al final lo que decíamos, ¿no? Si tú conoces este entorno y tu entorno es este y te va mal ahí, pues estás jodida, y ya está. Sí, Claro, yo... pero nosotros, por ejemplo, si tenemos un problema en el trabajo, piensas, vale, ¿qué herramientas tengo para solucionarlo, no? Porque entiendes que el entorno laboral es temporal, o sea, en el sentido de que puedes no ser temporal, pero puede ser temporal, ¿no? Es decir, puedes pensar en qué cosas no estás de acuerdo, ¿no? Pero cuando eres adolescente no tienes escapatoria, en el sentido de, y además, a veces literalmente, o sea, tienes que ir allí por narices. Porque muchas veces o no lo detectan o no hay recursos, porque hay personas que no tienen la capacidad, por ejemplo, de cambiar de instituto y ya está, lo cual tampoco considero que sea lo mejor, pero bueno, No. no puedes simplemente Y, cambiar de entorno, ya está. y que también muchas veces no es tan fácil de detectar, porque la violencia, hay veces que se nos olvida que el acoso y la violencia no es solo física, o sea, la peor de todas es la psicológica. O sea, cuando te están acosando de manera psicológica, te están aislando, por ejemplo, o cualquier cosa así, eso es muy difícil de detectar a ojos de fuera, desde fuera. Si tú eres un profesor, si a lo mejor es un profesor que está muy pendiente de sus alumnos, igual puedes detectar ese tipo de aislamiento, pero si no es muy complicado, salvo que esa persona hable. ¿Sabes? Puedes notar que sea una persona más callada, que esté pues como un poco más retraída y tal, pero es muy difícil discernir de cuándo es una persona que pues a lo mejor tiene mucho interior y quiere estar más sola, o cuando realmente está siendo aislada por el resto de los compañeros, o que esté recibiendo ese acoso a través de su móvil y no a través de que le estén pegando en el patio. Es que... Sí, yo Sí, sí. recomiendo ver Cerdita, no sé si la habéis visto. No. Es, bueno, sin destripar en exceso, ¿vale? La protagonista es Sara, que está viviendo, digamos, el verano, ¿vale? Y tiene que soportar, pues, continuas burlas de otras compañeras de su pueblo, ¿vale? De un pueblo muy pequeño. Bueno, pues la historia da un giro terrorífico a los acontecimientos y, bueno, habla mucho y trata mucho sobre esta parte del acoso escolar, el acoso en general cuando eres adolescente y también, pues, por temas de peso, ¿no? La gordofobia que existe, que, bueno, la llaman cerdita, vista, ¿vale? Por eso se llama así la peli. Pero bueno, fue un corto y luego la han hecho película y la verdad es que es bastante sorprendente. ¿De dónde creéis que viene todo este drama? Porque claro, yo también quería repasar a nivel de historia, ¿no? Cómo se nos trataban como unas histéricas, ¿no? Cómo siempre las mujeres hemos sido, creo, un objeto al que atender, no un sujeto con derechos y con una identidad propia y con unas ganas de contar nuestra propia vida, ¿no? Y de definirla un poco. Cuando los poetas, las escritoras, las artistas no eran como alguien, ¿no? Un sujeto activo de la sociedad. Creo que todavía estamos trayendo algo de ahí. Me parece también que aparte la mayoría de personas que acuden a psiquiatras o a psicólogos son mujeres. Y creo que obviamente esto no es algo raro de la medicina o algo raro de la salud mental, ¿no? Somos nosotras las que cuidamos y probablemente también somos las que más carga mental soportamos y por eso creo que nos peta antes, ¿no? El hecho de tener que acudir a un psicólogo o psiquiatra o a cuidar nuestra salud mental. También porque seguramente como sociedad estamos más acostumbradas a expresar nuestros sentimientos que los hombres. Hay que decir, a nosotras, o sea, a los hombres se les ha educado de que no pueden expresar esos sentimientos en muchos de los casos y es por eso también por los que suelen tener más tasas de suicidio, por ejemplo. ¿Vale? Suelen llegar antes a eso porque no desfogan antes sus sentimientos y tal. Yo creo que va un poco también por lo que dices, ¿no? De que tenemos una capa de trauma adicional
que no tienen los hombres, que es el trauma generacional de ver la historia de las mujeres, la frustración de saber que hay cosas que a lo mejor pues no las puedes conseguir porque has nacido siendo mujer, ¿vale? Y hombre, pues es una frustración adicional de decidir. Además, ahora, por ejemplo, que está pues todas las políticas de digamos, de cuotas, ¿no? Lo que llaman las cuotas de mujeres, que a lo mejor te hace también a ti el pensarte, pues oye, a lo mejor esto lo estaré consiguiendo porque realmente me lo merezco o por cubrir la cuota, o viceversa, no estoy consiguiendo este trabajo porque no soy suficiente o porque como soy mujer no me han querido contratar porque este es un campo normalmente, un campo de nabos. Yo creo que es una capa de trauma adicional que tenemos ahí las mujeres y que también normalmente por eso quizás acudimos más a pedir ayuda en este sentido, ¿no? Que ya más hombres ya podrían acudir también al psicólogo, que a algunos les haría también bastante faltita. Un poquito. A nivel político, a mí me parece que Irene Montero lleva una cantidad de años y sobre todo este último tramo del 2023 sufriendo una campaña de acoso increíble. O sea, ¿cómo me puedo sentir yo como mujer cuando veo que a una mujer, a una compañera, me da igual que sea de un partido o de otro, la están acosando, burlándose de ella, casi criminalizándola, mandándole insultos, desvalorizaciones, humillaciones desde el propio Congreso, que es presuntamente un espacio de debate y de compartir y de legislar, ¿no? Un poco lo que le pasa o lo que acontece a la vida de la gente que vive en nuestro país, ¿no? O sea, ¿en qué momento hemos permitido que en esos espacios públicos de representación presuntamente de la ciudadanía se represente este tipo de críticas, de desprecios, de gritos hacia una persona que está legislando o que está contribuyendo con su trabajo a mejorar la vida de la gente en principio? ¿Cómo hemos llegado aquí? Es que no me lo puedo creer, porque ya te digo, porque es que me parece además que es un acoso activo, que es una violencia psicológica activa. No es te estoy abandonando, te estoy aislando, estoy negándote como mujer, que eso estaríamos, ¿no? O sea, además hay una falta de reconocimiento hacia la propia persona por el hecho de ser la mujer de o de tener una relación con, ¿no? Y de monopolizar todo su éxito alrededor del hombre que la acompaña, ¿no? O la persona que ha elegido que la acompañe en su vida. Pero esta violencia psicológica activa, ¿por qué la permitimos, tío? O sea, ¿en qué momento esto ha dejado de ser un espacio de debate a ser un chiste constante? Y además también el tipo de críticas que se le hace normalmente, en particular a Irene Montero, pero en general a las figuras públicas femeninas, que no se le está criticando por su capacidad de ser política, sino de, pues qué puta, qué tal, vaya, o sea, las críticas nunca son de, oye, pues esta política lo está haciendo fatal porque esta ley, pues me parece que tendría que haber hecho esto, no sé qué, no sé cuántos. Que las hay también ese tipo de críticas, pero que la mayor parte de críticas que oyes es ya está la tipa esta, la feminazi, no sé qué, y no es el mismo tipo de críticas que reciben los hombres en la política, muy distinto. Ella es la misma imagen de que es necesaria. O sea, realmente me parece súper irónico de decir, ostras, es que realmente estoy luchando contra lo que... O sea, me estoy demostrando literalmente por qué existe el Ministerio de Igualdad. O sea, por esto, ¿sabes? O sea, justo la gente que dice que menos falta hace es la que más demuestra que hace falta. En fin, esto me parece un dato bastante curioso, ¿no? Porque al final es verdad, o sea, creo que... ¿Y por qué más que... O sea, a lo mejor hay ministras que pueden ser ministras de otros ministerios que evidentemente no recibiría tanto acoso. Y eso es porque esto toca algo muy personal y algo muy cercano de las heriditas de las personas, que es que tú puedes ser una persona que lo está haciendo mal, ¿no? A lo mejor el Ministerio de Vivienda, pues bueno, es otro tema, ¿no? Pero el Ministerio de Igualdad significa que tú, como persona, puedes estar haciendo cosas mal en tu día a día y dándole relevancia también al tema de la salud mental y de tus actuaciones como persona en una sociedad y en un ámbito político, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Pues mira, porque aquí ha puesto un mensajito nuestra querida Eva. Revísate los privilegios, guapi. Pues sí, ¿por qué no? Todos tenemos que revisarnos un poco los privilegios, ¿no? ¿Por qué no?
Total, Pues que Irene Montero es la imagen de que es necesaria ella misma. Y creo que el otro día vi una noticia de Times o algo así había salido. De que gracias a sus leyes o sus actuaciones, bueno, del ministerio en general, no solo ella, se había convertido España en uno de los países más feministas de Europa o algo así. Así que bueno, pues y nada. del mundo te diría que también. Y del mundo también, claro. Así que bueno, pues nada. O sea, pero yo creo que también es porque la gente que está en contra de estas cosas son más ruidosas. O sea, tengo esa teoría, no sé. Porque a lo mejor yo puedo estar muy en contra de otros ámbitos políticos, pero nunca se me ocurriría en la vida ir a X cuenta de Instagram a gritarles que son unos energúmenos, por mucho que lo piense, ¿sabes? O sea, Yo ¿me en explico? estas cosas siempre opino lo mismo, ¿vale? Tú cuando vas a un restaurante y te ha encantado, puedes dejar una reseña o no. Cuando has ido a un restaurante y te han tratado como el puto culo o no te ha gustado nada, vas a poner la reseña negativa para que todo el mundo sepa lo mal que te han tratado o lo mal que te han caído, lo que sea. Pues en esto es un poco lo mismo. La gente que está en desacuerdo a saco es la que más ruido hace, mucho más que la gente que está de acuerdo o que simplemente ni fu ni fa. Entonces yo creo que es un poco la perspectiva de la negatividad también. Y tendríamos que empezar a ser pues más positivos con las reseñas que dejamos, ese tipo de cosas, ¿no? Que se sepa cuando algo Yo está estoy bien más haciendo. que cuando algo está mal. Yo lo estoy haciendo, lo he aplicado recientemente, así que sí. Como por Pero bueno, ejemplo dejar un comentario positivo de lo que te gusta, el límite del perreo. @límite del perreo en Con un comentario Instagram. nos vale, no hace falta que sea tampoco positivo. Puedes Sí, ponernos preguntas, cosas. y ya está. Pulgar así, no Un vale. pulgar. ¿Vale? I like. Decía que. Ostras, se me acaba de ir total. Así, Tocotó. que pregunto. Ya ha vuelto, se ha vuelto. Que pregunto si en los Instagrams de la derecha habrá tanto jaleo que en el Instagram de Irene Montero. ¿Podemos un día hacer un monográfico de analizar cuentas de Instagram de Peña? Me pregunto si hay tanto jaleo. No sé. O sea, no sé si tiene que ver con. Porque, claro, es que no sé, no quiero sesgar, porque al final, pues yo simpatizo con ciertos ideales y al final, pues supongo que sesgo también un poquito, ¿no? Obviamente, como de lo que critico a veces, pues también se hace, ¿no? Pero yo siento que no vamos ninguna a los perfiles de la gente de la derecha a gritarles que son energúmenos, no sé. Pero al contrario, sí que lo veo bastante. ¿Pensáis Sí. que los perfiles de la derecha también tienen gritos de gente de izquierdas? No tienen tantos, no tienen tantos, no. Y además ten en cuenta que también la derecha en muchas ocasiones se gestiona en ámbitos un poco más privados. O sea, el auge de la gente facha o el crear los colectivos, estos chiringuitos que ellos dicen también, se ha dado mucho en Telegram. Y os recomiendo a Mauricio, ¿no? Es Madrigal de apellido. Que hace algunas reflexiones también en Neutral, sin querer yo dar visibilidad a ninguno de estos tipos de periódicos o de medios digitales, pero me hace mucha ilusión cuando hace una analítica bastante amplia de cómo se gestionan los grupos de Telegram y qué tipo de perfiles están dentro de ellos, porque siempre lo hace de la derecha, porque son principalmente los que ahí se expresan, ¿no? Y bueno, no sé si visteis también el otro día el Salvados de Macarena Olona, que también abre melocotones bastante interesantes la señora esta, ¿eh? Porque Lo tengo pendiente de ver. principalmente, o sea, lo hacen en ámbitos mucho más privados, se organizan de una forma mucho más privada. Es que están privatizándolo todo, entonces quiero decir, Que lo todo lo quieren hacen a hacer lo privado. privatizarlo. Claro, Y entonces luego todo lo hacen de llegan, puertas para adentro. y luego llegan las Con, votaciones y dicen, ¿de dónde ha salido toda esta gente? Pues estaban en Telegram pues eso. organizándose, Ajá, tío. en Telegram. Exactamente. Joder, Con este así. respecto, del creo ya lo he comentado alguna vez, pero muchas veces yo creo que lo que pasa con la izquierda en este país es que lo que hacemos, en lugar de ir a gritar menudos energúmenos son esta gente, lo que hacemos es memes. ¿Vale? Estamos haciendo memes de la política, o sea, de la derecha política de este país. Por ejemplo, con Ayuso. O sea, Ayuso es un meme andante para la izquierda. Y esto el problema está, para mí, o sea, esto es opinión personal, de que estamos haciendo meme de la derecha, que es súper peligrosa en este país, y estamos quitándole seriedad, le estamos Lo convertimos en una quitando... broma, ¿no? ¿Eh? Lo Lo convertimos en convertimos en una broma, broma. lo convertimos Ya. en broma y estamos restándole peligrosidad a la imagen de la derecha porque lo estamos convirtiendo en meme, ¿no? Entonces yo creo, yo hace tiempo que no comparto
ese tipo de información hecha meme, porque no quiero que se vea la imagen de risa de la derecha de este país, ¿no? O sea, yo el recuerdo más grande que tengo de las legislaturas de Rajoy son las putas frases de Rajoy, y no es por nada, pero Ayuso está siguiendo una estrategia súper similar para blanquear su imagen política, porque está haciendo memes. O sea, todos nos acordamos de en Madrid es muy difícil que te encuentres con tu ex, ¿vale? O el tráfico de Madrid le da encanto a la ciudad, este tipo de cosas. Y el Madrid no perreo de sería la Madrid chica sin esta tráfico. a la Ayuso. ¿Eh? Y el perreo. Es que por perreo eso Ayuso. digo que están blanqueando, o sea, ya saben de dónde coge a la izquierda en este país, están blanqueando su imagen a base de hacerse memes. Y eso es Que son muy peligroso. buenos, tío. Yo no puedo evitar reírme. Yo no lo puedo evitar. Pues te hace muy ríes, bien pero tiempo. yo creo que ahí es donde tenemos que ser también, hacer un poco el pensamiento crítico, ¿no? Si le quitamos seriedad, estamos quitándole seriedad a la política, y eso es súper peligroso, porque al final acabarán en auge. Si solo nos tomamos en serio, o sea, si dejamos de tomarnos en serio la política nosotros, quien va a ganar es el otro lado. Y Hostia, bueno, y no lo había de pensado. la salud mental derivando a la política, porque estamos en elecciones, en pre-campaña de No, y elecciones. porque además es súper importante, o sea, Total. pensamos que, o sea, quiero decir, no es por nada, pero si estamos Es verdad, precisamente sí. hablando de lo privatizada que está la psicología en la sanidad pública, si encima queremos desde la derecha se quiere privatizar todo lo demás, estamos jodidísimos, o sea, no es por nada. Ya bastante difícil es conseguir que te hagan caso, pues esto es otro tema también dentro de la parte de la salud mental de la mujer. Yo creo que influye mucho también el resto de la salud hacia la mujer, que muchas veces cuesta mucho que te tomen en serio en según qué cosas. El otro día vi un vídeo que comentaban, ¿no?, de cosas sobre la salud de las mujeres que a lo mejor no sabías, y es que, por ejemplo, que la sintomatología en un infarto en una mujer y en un hombre es distinta. O sea, nosotros tenemos súper claro la sintomatología de que te duele el brazo derecho, tal, palpitaciones y tal, pero en las mujeres no es así, los síntomas del infarto. Con lo cual, a lo mejor, pues se tardan en detectar las cardiopatías en mujeres de 7 a 10 años más que los La he hombres. dejado rota. Flipas, ¿eh? Y la No lo sabía. endometriosis, que es una enfermedad que afecta más o menos, se estima, al 10%, ¿vale?, de las mujeres, y hay muchísimos médicos que no lo saben, la mayor parte de los médicos no lo saben ni detectar. Y es incapacitante a más no poder, ¿eh? Incapacitante ¿No que os flipas. imagináis? O sea, es la principal causa de asentismo laboral en mujeres, la endometriosis. Claro, y luego salen las políticas que están aplicándose ahora, por ejemplo, en España, de que puedes solicitar la baja de 3 días para la menstruación, y lo que da es risa al resto porque ahora es que no nos van a querer contratar, porque si vas a poder cogerte 3 días de baja al mes, pues entonces va a ser como con la maternidad, ¿no?, que te coge 4 meses por lo mismo. O sea, ¿what? Sí, yo aquí pienso que el problema radica en que se nos sigue viendo como un colectivo aislado y no como el 50% de la sociedad, ¿vale? Claro. O más. Entonces, atajemos ahí. A ver, ¿dónde hay que cortar? ¿Por qué lado? Gente, A ver, si tirásemos de estadísticas, sería también lo mismo que decir, pues no contratamos a hombres porque tiene más probabilidad de suicidarse y que igual pierde un empleado, ¿no? Eso no se dice, pero ¿no? eso no se dice. Eso o de no. que nos No, acose claro, a la pero es que, gente que o está sea, dentro. Claro, Claro, porque hay o de más el hacer argumento de los números no se cae. de alienar a otros trabajadores porque les acosa, o de tratar peor a sus empleados. Es que podemos empezar por ese lado también. Lo que pasa es que, bueno, como siempre, los ataques van hacia nosotras. Pues esos temas de salud también son importantes. Y además es que yo creo que todas hemos sido partícipes de ir con un problema al médico y que no te hagan ni puto caso. Que esto lo hemos hablado. Además es que tenemos un capítulo dedicado a esto específicamente. Sí. Total, Os propongo total. que ahora en Instagram saquemos una frase que habitualmente se nos dice a las mujeres y frase comparativa que si tendría sentido poner un hombre en esa frase, ¿no? Pues por ejemplo, no contratamos a mujeres porque es más probable que decidan ser madres, ¿no? O que decidan reproducirse. Vale, insertemos la palabra hombre ahí, a ver si encaja o no encaja. Porque yo creo que simplemente cualquier tipo de frase para evaluar o para analizar si es un pensamiento machista o patriarcal, simplemente cambiar el género, cambiar el rol, a ver qué pasa. Si te descuadra, pista, eres machista. La de calladita está más guapa, por ejemplo, ¿no? O sea,
Calladito estás más guapo, Hombre, nos escucha. yo sí que pienso que hay hombres que calladitos estarían bastante más guapos, no es por Que no se nada. les dice, tío, somos demasiado respetuosos. Cuando empiezan a coger poder sobre todo. Sí, pero me parece buen ejercicio, el de masculinizar una frase para ver si te chirría. Yo creo que hay a patadas, sinceramente, a patadas. Todo lo que tenga que ver con comentar el aspecto, probablemente, yo creo que siempre lo cambias un poco a Uf, chico y bueno, no significa que no suceda, pero no te suena igual. este es Entonces, otro temazo de la salud mental de las mujeres, es el tema de los trastornos de conducta alimentaria. Y no solo de los trastornos de conducta alimentaria, sino de toda la cultura de dieta. Que aunque no tengas un trastorno que te esté afectando a tu salud de manera muy visible, ¿vale? O sea, yo creo que todas hemos sido víctimas del decir, oye, pues hoy me voy a ir a caminar un rato porque me he comido X, o hemos visto a nuestras madres quejándose de su cuerpo durante toda su vida y de siempre querer ponerse a dieta para adelgazar y cosas así. Lo hemos visto, pero vamos, yo no lo he visto eso mucho. en mi padre, por ejemplo, o en mi Total. hermano. Bueno, mi hermano es que es un palillo, ¿vale? Pero no he visto ese tipo de comportamiento tanto en hombres como en mujeres, porque nosotras siempre se nos ha incluido que, o sea, siempre nos ha enseñado que tenemos que ocupar el mínimo espacio posible, ¿no? En todos los aspectos. Tal Tal cual. cual. Y aquí cito Excepto a las mi tecas. tía, y aquí cito a mi tía que muchas veces nos decía, bueno, hija, qué pena que no nos entre ahora un poquito de diarrea para perder 2 o 3 kilos. Que yo decía, tía, por favor, si te estás cagando literal todo el rato. Que es agua, o sea, quiere decir que estás quitando materia fecal. Y mi tía decía eso, y yo decía, bueno. ¿Hasta qué punto el número de la báscula te importa? Que no te importa tener una diarrea y estar apretada al baño, ¿no? En fin, la vida. Fortísimo. Fortasec. Fortasec, exacto. Bueno, si os parece, pasamos a la sección de recomendar a alguna mujer. ¿Tenemos sección hoy? Venga, hombre, yo creo que ¡Otra sección! ¡Ostras, la sección! Hombre, yo creo que hemos mentado ya bastante a una persona que creo que podemos destacar en este tema, ¿no? Irene Montero, claro que sí. Pues Irene Montero es una Espera, que lo busco en persona que Wikipedia. estoy buscando en Google ahora mismo. Por cierto, este fin de semana se ha celebrado el Congreso Internacional al que íbamos a ir. Ya no hemos ido. ¿Y qué tal? Que ha ido Irene Montero, ¿verdad? Pues ahí va. Pero yo quería ir principalmente por darle un besito a Marina Garcés porque, bueno, la amo profundamente, es una filósofa bastante reconocida y viva, como siempre digo. Cuando alguien os pregunte, oye, el nombre de algún filósofo, y tú digas Platón, Sócrates, y tú digas, no, Marina Garcés, que además es mujer y está viva y es profesora en la Universidad de Barcelona, ¿vale? Puta Pues jefa. oye, mira, ya tenemos 2 mujeres para destacar hoy. Irene Montero, ministra de nuestros corazones, principalmente. Y después... Que no, coño, no le quiten el mérito. Ministra de este país. Totalmente. Y luego ministra de Igualdad del Gobierno de España desde enero del 2020. Menudo añito el 2020 también. Tremendo. Menudo Tremenda melonazo se les legislatura se abrió han ahí. comido, chavales. Menuda, porque también con el tema del COVID y el estar encerrados, pues bueno, han salido también temitas intrafamiliares importantes. Y luego Que la bueno, que ya parece guerra. que se ha olvidado, pero no. Y bueno, una cosa que me suele gustar de la gente política es que venga de movimientos sociales ahí callejeros. Y este es el caso, porque Irene Montero viene desde Moratalá, básicamente. Desde el centro de Madrid, en las calles, pues ahí a darlo todo, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me complace y me gusta. Y bueno... El límite del perreo a la política. ¿Cómo? Del límite del perreo a la política. Ostras. Sí, un día en las tres legislando. Madre mía. ¿Os imagináis? Nosotras tres en el Congreso así.
mirando a A Pascal. ver, En ¿cuál de plan, las tres es más probable que fuese la ministra de Igualdad de España? Eva, tengo Tres. clarísimo. pero la más Por cancelada, así que nubes, no. yo creo que luego Laura y luego yo. Sí, total, da igual lo que digas, porque te van a cancelar igual simplemente por ser ministra de Igualdad y Mujer. O sea, que... Ya estás cancelada, así que ya, pues total, está normal. Exacto. Es broma. Un poco más. Y podemos destacar un poco a Marina Garcés, ¿no? Y comentas un poco sobre ella, ¿no? Estoy Pues viendo aquí, la una más guapa filósofa tengo viva. aquí un poquito, Muy tengo bien. varios libros de ella y bueno, en torno al tema de la salud mental le he leído algunas cosas a veces, ¿vale? Y lo que siempre dice barra reivindica es esta parte en la que dice, bueno, cuando hablamos de la salud mental necesitamos una lectura desde el malestar colectivo que se tiene, ¿no? Porque siempre se hace desde lo que decía antes, desde el individualismo, desde el tú tienes un problema y realmente nuestra seguridad social tiene a la psicología vista desde un lujo, ¿vale? Es como el que tiene un coche, un Ferrari. Para mí, la salud mental dentro y vista dentro de la seguridad social es un lujo que tenemos, ¿vale? Y hay que ir currando sobre ello. Y tiene varios libros, Un mundo común, que se quedó un poco obsoleto, lo siento Marina, hay que darle una vuelta porque hablaba mucho y hablaba con mucha ilusión de todo el movimiento del 15M, que yo creo que ha sido un poco disipado debido a lo que son las estructuras políticas que hay actualmente. Y también tiene un libro de escuela para aprendices que a mí me da mucha base de filosofía de cara a cómo proyectar las clases y de cara a cómo proyectar un poco el método de aprendizaje o de enseñar, ¿no? A la gente. Yo siempre trato, por así decirlo, a mis alumnos como personas que son aprendices, ¿no? Que vienen a tragarse un temario y a no ser partícipes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y me gusta mucho su filosofía y la verdad es que comulgo bastante con su pensamiento. Si queréis un día os dejo unos libritos y le damos una revisión. O puede ser un libro a incluir dentro de la biblioteca del feminismo, del límite del perreo. Alguno de sus libros. Sí, porque estoy viendo aquí una buena cita para cerrar el capítulo de Marina Garcés en la Wikipedia, una fuente de confianza de aquí del límite del perreo, del libro Filosofía inacabada, que dice, que habla del fin de los grandes hombres. Cuestiona el hecho de que todos los filósofos han sido hombres blancos occidentales y acomodados, y señala que en la actualidad se produce un giro hacia la feminización, la precarización y la colectivización del pensamiento filosófico. Y es verdad, o sea, realmente todos los filósofos que se me ocurren, es que no se me ocurre ninguna. Bueno, sí, Hipatia de Alejandría, pero eso es otro tema. Pero eso es otro tema Oye, para otro menudo día. gap entre Hipatia de Alejandría y Marina Garcés, ¿eh? Ojo, cuidado. Hay un Muchos gap muy años ahí en grande y no se me medio. ocurre ninguna más, ¿eh? Ojo, Sí, cuidado. sí. Hay que darle una vueltecita, sobre todo a los referentes que tenemos, porque es algo, o sea, a qué mujer estudiabais? Yo también recuerdo como filósofa, y para mí sí que era también una filósofa, mi profesora de filosofía. O sea, yo y también las miraba un montón, ¿vale? Porque creo que además nos hacía tener un pensamiento crítico, un pensamiento colectivo, que creo que nos ha dado mucha base a toda la gente que salimos de esa clase. Pero bueno. En fin, reinas, Bueno, ¿algún súper consejito? ¿va a haber canción de cortinilla o no? Aquí mismo te la pongo. Venga, va. La cola del gato, reina. Esa es la verdadera cortinilla. Cortinilla de pelo de gato y seguimos. El super consejito del día es tolerancia cero a la violencia, en el sentido no de a la persona que ejerce violencia, sino al momento de violencia en concreto y trabajar desde la raíz, es decir, trabajar desde ese momento de por qué surge eso, ¿no? Entonces, que nada te parezca poca cosa cuando se refiere a violencia. No tiene por qué haber, no es la solución. Hay otras miles, las buscamos, no pasa nada. Ese es. Ahora, se ha quedado. Me ha quedado muy bien, hoy, la verdad. Yo iba a ir un poco también en la línea esta, ¿no? De no minimizar los sentimientos de los demás. Ya no digo ni de lo ni de los adolescentes, de los demás. Que tus problemas son unos y los de la otra persona serán otros. Y tu forma de gestionarlo, X cosas, será distinta de la forma de gestionar a otra persona. Pues a lo mejor tú gestionas mejor el estrés y la otra persona gestiona mejor
que se muera su gato. O sea, pues ya está. Pues hay que gestionar las cosas de manera diferente y nunca hay que minimizar los sentimientos de los demás. Los gatos son inmortales. Perdón. Exacto. Los míos, sobre todo, eso no se van a morir nunca. Jamás. Y yo cerraría con que hay que escuchar, comprender y a veces respetar, porque a veces otras veces no, ¿vale? El respeto un día si queréis lo hablamos. A las personas cuando tienen cualquier cosa que comentarnos, ¿vale? Creo que uno de los principales activos que tenemos como sociedad es esa parte de la escucha, ¿no? Que una persona se sienta escuchada, comprendida, que al menos sienta que sus valores o que sus intereses o que sus problemas están siendo de alguna forma atendidos, ¿no? Y creo que también como colectivo a mí me gustaría empezar a desarrollar, y creo que entre nosotras muchas veces hemos desarrollado herramientas para sostenernos entre nosotras, ¿no? Y un poco para calmar cuando cada una tiene un problema o tiene un drama o tiene una... O sea, creo que eso es importante dentro de tus núcleos familiares elegidos o impuestos, ¿no? Según donde hayas nacido y vivido. Entonces, bueno, empatía y desarrollo de herramientas. ¡Ole! Que nos Ole, ole. Bueno. Así que con esto concluimos antes de que la liemos. Con esto y una paella. Hasta el domingo a las 12. ¿O no? No rima, pero oye. Sí, Pero o a las 11. Pero es verdad que es lo importante. Total. Bueno, que vaya muy bien. Adiós. Disfrutad, amigas. Y preparamos y calentamos motores para el 8M, ¿no? Sí, que ya Efectivamente. se acerca ya. Se vienen cositas. Venga.